Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Surfeando el Kali Yuga. Y para mí es una gran alegría y un placer tener a Ángel Gracia, discípulo de Swami Satyananda Sarasvati, con quien hace poco tuve el inmenso honor de poder charlar. Ángel, bienvenido al canal. ¿Cómo estás? Vamos a ver qué queda de sí, ¿no? Esta andadura. Namaste, Javi, pues un placer estar contigo, un gran placer esta invitación y el poder charlar contigo, ¿no? Para mí desde luego es una invitación pues por muy agradable y espero que pasemos un buen rato, que sea algo muy distendido, pero también que podamos hablar de cosas importantes. Así que muchas gracias por invitarme y adelante. Vamos allá, vamos allá. Bueno, Ángel, antes que nada, como ya estuvimos hablando fuera de cámara, no fuera de micro, me comentabas, ¿no? Lo que había sido un poco tu desarrollo dentro del campo de la espiritualidad, la trayectoria que tuviste, cómo transitaste por diferentes vías, ¿no? Hasta llegar al hinduismo. Entonces, nada, si quieres así brevemente, pues comentarnos un poquitín qué te indujo, ¿no? A iniciarte a nivel espiritual, cuáles podrían ser así algunos recuerdos reseñables, incluso si quieres hablarnos también un poquitín de lo que es tu profesión, tu vida. Vamos, siéntete libre, micro abierto, te dejo y a partir de ahí que fluya, a la deriva. Muy bien. Muy bien, pues nada, claro, me encuentro ya en una edad que son muchos años y entonces no quiero extenderme demasiado, ¿no? Porque es toda una vida de búsqueda, ¿no? En realidad, mi nombre en el mundo material es Ángel Gracia, es un nombre dado, Ángel por mi padre, por mi abuelo, Gracia por el linaje de mis antepasados, y mi nombre espiritual, que me lo dio Swami Satyananda Sarasvati, es Sanandana, que significa... es algo, lo de los nombres espirituales es algo que vas comprendiendo según lo vas viviendo, ¿no? Es aquel que vive en la dicha de su ser interior. Bonito. Entonces, bueno, pues en el mundo, yo soy abogado, pero estudié medicina, mi vocación era la medicina, desde que era muy pequeño, mi padre era médico, y bueno, pues me encontré con la carrera de medicina y en segundo de medicina me encontré con un cadáver y con algo que yo no había visto en mi padre, que era ese estudio de la medicina de la muerte y de la enfermedad. Con lo cual tuve una inmensa crisis existencial. También hay que contar que era la época del Madrid de los 80, ¿no? Del Madrid de la movida. Y bueno, Sí. tuve una inmensa crisis existencial y comencé a trabajar, luego empecé Derecho y me he dedicado al mundo del Derecho. La verdad es que he trabajado mucho en el Derecho, para mí el despacho ha sido muy importante. Y bueno, pues tengo, no sé, más de 4.000 juicios a mis espaldas, pero siempre ha habido en mi vida una búsqueda, siempre, desde que yo creo que tengo uso de razón. Esa búsqueda al principio ha sido una búsqueda externa, principio a partir de la pubertad, una búsqueda incluso, vamos a ser claros, yo contigo quiero ser claro y yo no tengo nada que ocultar, a través incluso de sustancias, de tal, ¿no? Y luego poquito a poquito esa búsqueda externa se fue convirtiendo en una búsqueda interna, pero ya a partir de cierta edad, con el yoga, con la meditación, con el hinduismo, con ciertas vertientes un poco neos. Para mí fue un gran descubrimiento, por ejemplo, el neotantra, al que me he dedicado mucho tiempo y lo he practicado mucho. Incluso he dado grandes talleres y, o sea, que me he movido. Incluso ciertos autores que ahora desde luego no tocaría, como Osho, pero he de reconocer que a mí Osho me llevó al principio a un interés por algo más profundo y me fue llevando por una vía en la cual he ido descubriendo pues, a otros maestros más profundos y a otras vías más profundas. Claro. Y hace aproximadamente 9 años, ya con unos cuantos años, ya, y con una vida larga, chamanismo, me he recorrido el mundo, pues con una larga vida experiencial externa, por decirlo de alguna manera,
Pues me encontré con Swamiji, me encontré con Swami Satyananda Sarasvati y el encuentro con él fue algo absolutamente radical, que me cambió la vida. Si quieres, luego más adelante entramos un poco en algún detalle, Claro. pero vamos, en alguien absolutamente autónomo como yo, que siempre ha sido un rebelde, que jamás ha tenido un maestro y que siempre ha seguido sus propios pasos. Bueno, sí que he tenido maestros, lógicamente, en yoga, empecé con Sivananda, en tal, pero alguien muy, muy, muy autónomo, pues de repente ha sido como una rendición ante él y toda mi visión que yo llevaba estudiando años y años y años y años, pues es como que ha cuajado. Es como que ha habido un proceso de vida de muchos años de estudio y de búsqueda y que de repente con él, ¡plap!, ha cuajado, ¿no? Entonces no me extiendo más, si quieres pregúntame algo y vamos entrando poco a poco porque mi vida tampoco es muy importante, ¿no? Perfecto, bien, sí, se me irán ocurriendo algunas preguntas. Hombre, como has transitado, ¿no?, de una forma muy, muy intensa, porque aunque tu exposición es sosegada y serena, pero bueno, soy bastante perceptivo, ¿no? Y siento, más que puedo creer, siento, ¿no?, cuando alguien me habla desde una experiencia bastante real y profunda y se ve, ¿no? Se saborea en ti. Entonces, claro, habría que preguntar que dentro del tránsito, ¿no?, me has hablado del chamanismo, has hablado de viajes por todo el mundo. ¿Qué fue lo que te pudo hacer encontrar primeramente en el hinduismo, ¿no? Porque, por ejemplo, has nombrado a Osho, que es un autor que, de hecho, a mi maestro le ha influenciado mucho. Sabemos que, bueno, pues igual no era tan coherente en su proceder con respecto a lo que escribía, pero yo siempre le he rescatado como escritor. A mí no me resonaba mucho cuando veía sus ojos, cuando le veía hablar, pero fue leer precisamente Tantra y Sexo, un libro que se lo recomiendo a todo el mundo, y reconozco que algo me llegó, ¿no? O sea, veías que el mensaje era profundo. Entonces, claro, a partir de esos primeros escarceos con el hinduismo, ¿qué te pudo llegar con respecto a otras tradiciones que te mantienen aquí? Y, por supuesto, claro, pues cabría hablar qué es lo que pudo llegarte tan profundamente también de Swamiji, más allá de lo que ya nos has comentado. Bueno, pues en mí hubo un cambio de vida. Yo por aquel entonces, estoy hablando del año 1998, 99, hubo un cambio de vida radical. Yo me dedicaba a trabajar muchísimo en el despacho, muchísimo, y en mis vacaciones me dedicaba a viajar y a recorrer el mundo. Es cierto que mis viajes siempre eran un poco encaminados a algo, ¿no? Encaminados a conocer las tribus, a conocer algo especial, no a ver paisajes y hacer fotos. Pero hubo un momento en el que me cansé, cambié de vida, en el sentido de que dejé radicalmente todo lo que es salir, dejé radicalmente todo lo que es probar una sola gota de alcohol, dejé radicalmente todo lo que es externo y a raíz de allí toda mi vida externa cambió. Los amigos fue como que se alejaron, hubo una crisis matrimonial que me llevó a mi divorcio y empecé a buscar dentro. Encontré el yoga y encontré ese tantra neotántrico, ¿no? Y empecé a estudiar, empecé a prepararme, empecé a formarme y fue una locura de cursos. Yo hice todo tipo de cursos y tuve unas experiencias muy profundas, pero que un poco extrañas, claro, porque no había nadie que me guiara. Entonces yo tenía que hacerme con ellas, ¿no? Claro. Y bueno, poco a poco me fueron llevando. Yo fue como que me fueron llevando de la mano. Escribí mi primer libro, eso fue ya más tarde, que fue una experiencia meditativa de 9 meses, que de ahí salió la gestación de un libro, El pergamino secreto. En fin, poco a poco fui buscando lugares, maestros, cursos, etc. Hice mi primer viaje a la India en el año 2005 y yo ya era profesor de yoga, yo ya era, monitor de yoga, yo ya daba clases de yoga,
en un centro que tenía mi hermano. Y cuando llegué a la India me encontré allí con un profesor de yoga en Benarés, que me iba a buscar todos los días al hotel a las 4:30 de la mañana en una moto con un de estos, ¿cómo se llama? Uno de estos que yo me sentaba al lado, de estos Sí, un carricoche de estos, y me llevaba por ahí por Benarés a toda velocidad hasta su casa, que estaba justo donde estaba el campo de cremaciones. Me subía hasta la terraza y en la terraza empezábamos a practicar el yoga y a hacer ejercicios de pranayama, claro. Ya estaban las hogueras empezando a funcionar, ¿no? Y con todo ese olor y tal, con ese pranayama, yo me di cuenta de que no tenía ni idea de yoga, ni idea. Y al regreso a España, pues fue cuando empecé una formación un poco más seria y más profunda sobre el yoga. Pero ese profesor, que se llamaba Sri Rajneesh Maharaj, me acuerdo que tampoco fueron muchos días, igual fueron 10 días o una cosa así, me cambió por completo mi visión del yoga, mi visión de la vida. Y claro, hacer pranayama ahí en una terraza sobre las cremaciones de Benarés, viendo cómo entraba ese humo, casi cenizas, por tu nariz y por tu boca, al hacer bástrica o al hacer tal, pues fue muy fuerte para mí. Yo vine de ahí muy, muy cambiado. Ese fue mi primer contacto con India. Luego ya ahí empecé a estudiar un poco más, a formarme un poco más, fui a diversas escuelas y dejé durante 3 o 4 años de dar clases de yoga hasta que ya tuve mi formación y empecé un poco más profundamente. Vale. ¿Sigo? Pues sí, claro que sí, no, es muy potente y muy profundo, así que continúa, yo encantado. Ya más tarde, regresé a India, pero ya más tarde, en el año 2011, yo ahí mi vida cambió por completo, empecé a hacer otro tipo de lecturas y mi camino fue por otras vías, ¿no? Empecé a estudiar Vedanta y hubo varios maestros que a mí me captaron, ¿no? Por ejemplo, Ramana Maharshi. Ramana Maharshi, yo empecé a leer a Ramana, pues no sé, quizá por ahí, en el año 2005, y yo me lo leí todo y yo no entendía nada, pero yo sabía que ahí estaba la verdad. Vale. Fue un sentimiento como de decir, aquí está. Claro. Y ya por fin en el año 2011 pude lograr ir a Swaziland, ya con mi nueva esposa, con la cual yo hice todo este camino nuevo, ¿no? De yoga, de tantra, de cursos, de tal. Y conseguí ir al Arran de Ramana. En el Arran de Ramana esa estancia fue absolutamente mágica. Lo que ocurrió allí, hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Fue magia desde que puse allí los pies hasta que me despedí y desde entonces mi vida fue otra. Por no extenderme mucho, simplemente te diré que uno de los últimos, bueno, yo por aquel entonces pues hacía algunas posturas de meditación, pero no era capaz de estar en Padmasana por más de 20 minutos meditaba en otras posturas. Fue entrar en la sala de meditación de Ramana Maharshi, ¡cloc! Padmasana, 2 horas. Y de vez en cuando yo notaba lo que yo llamaba collejazos, que era como un manotazo aquí en la cabeza que hacía ¡plof! Y me decía, despierta, despierta, en la sala de meditación, ¿no? Bueno, la subida a la montaña sagrada, fue todo mágico. Y uno de los últimos días, yo le pedí a Ramana, encima de su samadhi, llorando, le pedí, Bhagavan, tráeme un maestro físico que me explique, por favor, esta enseñanza tuya. Que yo sé que está aquí, pero que no entiendo, que no logro entender del todo. Y a los 5 años apareció Swamiji, que si quieres, pues luego, bueno, ahora te cuento un poco cómo le conocí. Vale. Pero ese es un poquito el camino, muy, muy resumido, claro. Claro, no, ya me imagino que teniendo en cuenta la intensidad de lo que has comentado,
he de reconocer que se me ha erizado el vello con lo que has dicho de meditar en Benares delante de las cremaciones. Tiene que ser algo sobrecogedor. Sobrecogedor. Y claro, me ha encantado el apunte de los collejazos, reconozco, porque si hay algo que me ha ido gustando mucho en las revisiones que vengo haciendo de diferentes tradiciones, ¿no? En el estudio que hago, me acordaba siempre de los maestros zen, ¿no? Que el zen, por ejemplo, es muy entendido en Occidente como, oh, no, como monjes japoneses a mí. Y te das cuenta de que no, que es muy cañero. Sí, Entonces, sí. Entonces, claro, todo lo que expones es tremendo. Habría claro, que detenerse en muchos aspectos, pero ya lo iremos haciendo, ¿no? En otras charlitas que tengamos. Entonces, claro, si quieres, pues podemos abrir la veda de la presencia de Swamiji, ¿no? O sea, se ve que, bueno, pues Ramana se ve que escuchó tus plegarias y te presentó a alguien que, bueno, pues precisamente yo te conozco gracias a esas conversaciones que, por cierto, a los espectadores os comento. Ángel tiene en el canal Advaita Vidya, que siempre os hablo de él, unas charlas preciosas tituladas Conversaciones junto a los robles y Conversaciones junto al fuego con Swamiji. Son una delicia. Así que id, ya os dejaré el enlace en los comentarios, pero id a verlo. Así que vamos a dar paso a la presencia de Swamiji. ¿Cómo fue tu encuentro con él? ¿Qué destacas de esos primeros pasos? Y fluye, lo que quieras contarnos de Swamiji, soy todo oídos. Bueno, respecto de esas conversaciones, para mí es un honor y una gracia que Swami me comentara un día que, Anandana, ¿quieres que hagamos unas conversaciones que sean, pues, también profundas, pero que sean un poco naturales y que puedan tener una difusión y tal? Claro. Para mí es maravilloso porque, bueno, el estar con Swami y hablar con él es algo que te va llevando de la mano, ¿no? Bueno, el caso es que la manera de conocerle, curiosamente, a los 5 años de haber estado en el Ashram de Ramana Maharshi, pues yo llevaba un tiempo de mucho trabajo, llegaba el mes de agosto, mi mujer tenía menos días de vacaciones porque, bueno, habíamos gastado unos días antes y tal y cual, y yo le dije, yo me voy a un retiro de silencio, seguramente de Vipassana, porque no quiero hablar con nadie y me quiero meter 10 días en silencio a meditar. Empecé a mirar por internet y mirando por internet veo, estoy hablando del año 2015, o sea, hace nada, Swami Satyananda Sarasvati, casi 40 años en la India. Discípulo de Swami Muktananda, 28 años en Arunachala. Ha vivido directamente con discípulos directos de Ramana Maharshi, como Annamalai Swami, etcétera, etcétera, varios. Especialista en Advaita Vedanta. Digo, pero si es esto lo que estoy buscando, ¿no? Retiro de 11 días, y yo estaba buscando 10. Retiro de 11 días. Y digo, Ana, he encontrado lo que buscaba, me voy. Y sin saber nada más, me fui. Y sí, me encuentro con un seminario, un retiro sobre el Vivekachudamani. El Vivekachudamani es uno de los textos importantes de Adi Shankara, Advaitín, en el que explica de una manera clarísima lo que es el Advaita Vedanta, pero de una manera clarísima también si te la explican, porque si te pones a leer el Vivekachudamani tú mismo, es muy difícil de comprender. Por esto, la labor de un gurú, que no está nada de moda en esto, no está nada de moda, es absolutamente esencial, ¿no? Bueno, pues el Vivekachudamani. Y allí yo me encuentro con todo ese Advaita Vedanta que yo llevaba años y años y años estudiando y de repente, ¡plaf!, aquí está, ¿no? En una organización, pues, que yo era como estar en casa. Recuerdo que cantábamos todos los días, cantábamos la Guru Gita, tal. Hacíamos seva, trabajábamos mucho. Me pusieron una seva de cocina y entonces yo estuve cocinando bastante. Entonces fue una locura porque yo me levantaba prontísimo, meditaba, cantaba, me iba a la cocina, luego me iba al comedor, luego me iba a las enseñanzas, luego tal, luego...
En fin, muy extraño. Y yo decía, esta gente es maravillosa. Digo, lo que pasa es que cantan mucho, ¿no? Lo único que me llamaba la atención es que cantaban mucho, pero la enseñanza a mí, esa enseñanza me fascinó. Y casi al final del retiro, pues yo dije, esto es lo que yo busco. Y le pedí a Swami que me diera el mantra, que me diera una iniciación, que me iniciara. Y en un primer momento, pues claro, me dijeron, hombre, le acabas de conocer, para que te dé una iniciación tienes que tener un poquito más. Y tuve una primera conversación con él, y en esa conversación con él, pues yo llevaba como 20 o 25 preguntas apuntadas para hacerle. No le hice ni una. Fue una conversación en la que todo fluyó, todo... Y acabamos hablando de qué, sin yo decirle nada, acabamos hablando de Arunachala y de Ramana Maharshi. Vale. Y aquella conversación terminó con unas palabras de Swami que me dijeron, relee a Ramana, porque a partir de ahora lo vas a entender de otra manera. Mira. Así fue. Así fue. Te aseguro que todo esto puede parecer algo que no ocurre, pero así fue. Entonces, esta es la magia de cuando buscas y realmente te das cuenta de que has encontrado lo que estabas buscando. Sí, es cierto. Luego el encuentro, te digo, el encuentro tampoco es fácil, ¿eh? Porque hay que soltar una serie de cosas que llevas muy arraigadas dentro de ti y que no es fácil de soltar, ¿no? Pero así fue. Y poquito a poquito, fue cambiando mi vida. Yo me metí en un grupo de estudio enseguida, que con él, que tenían, así muy íntimo, muy... Y a mí me ha enseñado todo lo que yo sé de hinduismo, que ya ahondaremos, porque ahora parece que estamos hablando un poco más del tema externo, pero todo lo que yo sé de hinduismo y tal, a mí me lo ha enseñado él. Me lo ha enseñado él. Yo he leído mucho, tengo muchos libros, pero lo que yo comprendo y lo que yo vivo y lo que yo experimento es una enseñanza suya. Claro. Aquí tenemos que detenernos un poco, Ángel, y disculpa, porque Sí. te lo tengo que decir, porque antes lo has nombrado, la figura del gurú, y no hablo de los gurúes nueva era y el mercadillo espiritual, que aquí en el canal, de hecho, suelo tratar mucho el asunto de lo que mi maestro llama el delirio místico. Siempre aprovecho en los programas para hablar de ello, porque evidentemente hay mucho gurú, estamos viviendo en el momento que estamos viviendo, pero lo que es un maestro bien asentado, que él sea la encarnación directa de ese conocimiento, no abunda. Y antes has hablado de algo que no me puedo resistir a preguntarte, y se lo dije hace poco a mi amigo Gabriel Cáceres, maestro de taoísmo. Sifu, un saludazo desde aquí, maestro. Y era cómo en este mundo moderno la figura del maestro se malinterpreta, se vilipendia, incluso digamos que se ve con vehemencia. No sería extraño encontrar en la caja de comentarios de programas que hago en este canal de suscriptores que, oye, tal vez con muy buena fe dicen, no, el maestro lo tienes tú, eres tú. No te hace falta ningún maestro, no hace falta iniciaciones, no hace falta tradiciones, no hace falta nada. Yo como, soy un ser humano intento ser muy riguroso en lo que respecta a mi vida. Pues claro, tengo que preguntarte, no se consigue porque no es algo, no es una posesión. ¿Qué se siente, qué se vive, qué se experimenta en compañía de un maestro? Pues te diré que es algo absolutamente indescriptible. Claro. Es algo que tú sabes que es. Y es algo que tú sabes que es tu maestro. Porque yo a lo largo de toda esta experiencia de vida que he tenido, pues por mi vida han pasado muchos maestros en diversas cuestiones, ¿no? Yo he tenido maestros chamánicos, he tenido maestros de yoga, pero yo creo que eran más bien profesores. Bueno, de chamanismo sí que he tenido algún maestro que me ha transformado bastante, pero la figura de Swamiji es algo que tú sabes que es. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver.
Yo lo que creo que es y lo que viene diciendo el hinduismo, pero la experiencia que yo tengo, es que existe lo que es un tattva. Un tattva es una energía del gurú que fluye, que va fluyendo. Tiene que existir un buscador, porque si no hay un buscador, no va a encontrar un maestro. Es decir, alguien que piensa que yo soy mi propio maestro y que tiene esa creencia completamente metida en la cabeza, pues es difícil que el maestro aparezca, aunque puede aparecer y el maestro le puede hacer clac, pero es más complicado. Pero tiene que haber una búsqueda. Y luego, pues yo creo que tiene que haber una gracia, llámala divina, o llámala de ese talva o de esa energía del maestro, que en un momento dado se te presenta. ¿Puede ser una cuestión kármica? Pues puede ser una cuestión kármica. Si estamos aquí en este nivel, ¿no? Si estamos hablando en este nivel mundano, puede ser una cuestión kármica, puede ser una cuestión, o puede ser una gracia divina que te ha tocado, nada más. Pero es una certeza, es una certeza. Un mismo maestro es un maestro para una persona y es un buen profesor de yoga o un sabio para otra, pero no es un maestro. O sea, es una relación íntima, personal, indivisible, que crea una unión que no se puede evitar, no se puede evitar. Y bueno, pues yo creo que es sobre todo eso, una gran certeza, ¿no? Una gran certeza de que aquí está. Ahora, como te he dicho antes, encontrar el maestro es el comienzo de lo que es la vía espiritual de verdad. Y esa vía espiritual de verdad no siempre es fácil. No siempre es fácil porque supone, bueno, la misma Katha Upanishad lo dice, el camino es angosto, complicado, como el filo de una navaja, y hay que transitar por él con mucho cuidado, porque es como es. Y acércate a los sabios. Pero es una certeza que sabes que aquí está. No lo puedes evitar. No puedes evitar. Totalmente. Sí, es cierto. Es una experiencia personal que va más allá de las palabras. No se puede, vamos, verbalizar. O sea, hay algo ahí que te toca muy dentro, ¿no? Entonces, me alegra que lo traigas a colación porque precisamente eso me lleva a una pequeña pregunta, ¿no? Y es que, claro, en este mundo tan acelerado, donde todo son datos, donde todo son palabras, claro, dentro de lo que es tu experiencia, ¿cómo valoras lo profundo, lo que va más allá de ese conocimiento escrito? O sea, hay algo que cuando estabas comentando, tanto ahora como en la respuesta anterior, me traía a colación algo que he leído en referencia a muchas vías iniciáticas, y es que la palabra de un maestro tiene una potencia que incluso la presencia. Porque, por ejemplo, a Swami le he oído muchas veces comentar que bastaba con estar en presencia de su maestro como para notar algo indescriptible y que su gracia llegaba. Entonces, tú que has tenido y has transitado, ¿no? Tantas experiencias tan profundas, vamos a detenernos, por ejemplo, en Swami. ¿Qué podrías decirnos de lo que está suponiendo su presencia en tu vida? Más allá de mostrarte tantos caminos, ¿cómo vives tu vida en relación a este ser extraordinario? Bueno, yo creo en primer lugar que la lectura de la vida de los grandes Mahatmas, que es muy interesante, es una fuente de conocimiento muy importante y un ejemplo muy importante. A mí me gusta leer la vida de los Mahatmas, me gusta leer la vida de Ramana, me gusta leer la vida de Samartha Ram Das, me gusta leer la vida de tal. Y todos ellos te van hablando de que de una manera o de otra, de una manera sutil o física, han tenido un gurú y han tenido un maestro y se han entregado a él.
y ha habido un cambio fundamental en sus vidas a través de él. Entonces, cada uno lo explica a su manera, pero hay un gurú, hay una iniciación. Las iniciaciones pueden ser también diferentes. A mí, por ejemplo, yo con Swami lo que noto es que su presencia es absolutamente demoledora. Yo no vivo en el ashram, yo tengo mi trabajo, tengo mi tal, tengo mi esposa, tengo mi vida, pero cada vez que voy es como entrar en casa, es como entrar en un espacio de dicha, de felicidad, de interiorización, y sobre todo cuando Swami nos acompaña en los satsangs, en las enseñanzas, sobre todo cuando hay poca gente, nos hace una lectura, nos explica algo, es como que eso que está leyendo, que quizá yo lo haya podido leer, en alguna ocasión me ha ocurrido, que lo haya podido leer el día anterior o 10 días antes, de repente, simplemente por el hecho de que lo lea él, hace clac y adquiere significado. Quizá cada persona, la presencia del maestro, la viva de una manera diferente, pero yo creo que ese es un tema que vivimos casi todos. Pero su presencia es esencial. Su presencia, por un lado, te llena de amor y por otro lado quema. Te llena de atención, te llena de tal, te hace estar atento a todo lo que haces. Te da una sensación de servicio, tú le quieres agradecer de alguna manera todo lo que él te está dando. Es algo muy curioso, muy curioso. Incluso entras en un estado de dicha y de felicidad que difícilmente se consigue en el mundo, porque aunque la finalidad es esa, el conseguir esa felicidad permanente viviendo en el mundo y alejándote de todos los disgustos que te da el mundo y tal y cual, pues no es fácil. Sin embargo, estando con Swami, es como que una dicha te invade, ¿no? Es algo indescriptible. Es como, y los retiros que se convocan allí, que normalmente hay un retiro en verano, un retiro en invierno, un retiro en Semana Santa, más bien largos, sobre todo el de verano, que son largos, y luego hay retiros mensuales de silencio, y hay seminarios de un día o de 2 días, un tema específico, su enseñanza, su presencia continua. Eso es demoledor, de allí sales completamente transformado. Entonces, es importante, sí, muy importante. Casi nada. Te cambia la vida, claro, te cambia la vida. Lo que pasa es que poco a poco, porque luego te metes en el trabajo, en el lío, en el día a día, y es como que te vas alejando un poquito, pero luego vuelves y es como un paso adelante, un pasito atrás. Un paso adelante, medio atrás. Vamos avanzando. Un paso adelante, medio atrás. 2 pasos adelante, un cuarto atrás. Y así vas poquito a poquito, pues bueno, pues tratando de surfear este Kali Yuga, que la verdad hay que surfearlo, porque es que Y cada vez más. Sí, Pero sí, bueno, sí. es parte del juego, O sea, es decir, tenemos que, de eso ya si quieres otro día lo hablaremos, porque solamente con el tema del Kali Yuga tenemos para dar y tomar, y más sobre todo teniendo en cuenta lo que se está produciendo pues prácticamente desde comienzos del siglo XXI, ¿no? Que la cosa se está poniendo apasionante, pero un poco distópica. Pero bueno, es otro tema que ya tocaremos. Claro, hablas de transformación, entonces para los espectadores que nos estén escuchando y que igual vinculen la transformación a la posesión, ¿no? o a la obtención de conocimiento desde la índole puramente material, ¿no? Porque a veces me acuerdo, ¿no? de estar hace años hablando con un colega y que me decía, ¿qué? ¿Y has conseguido más niveles? Y yo le decía, ¿esto qué son? Como los cursos de Reiki, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Yo le decía, no, sí, todo lo contrario. Me acuerdo de hablar precisamente con Swami en la charla que tuve con él y rescatamos los conceptos de Neti Neti y de Tatuamasi. Entonces, claro, me gustaría un poco, dentro de lo que es tu experiencia, ¿no? En la que hoy nos estamos deteniendo, que sirve como, bueno, pues un paradigma de lo que es esta vía iniciática del hinduismo. ¿Qué es esa transformación? Porque, claro, parece ser que va más
al hilo de lo que podría ser una disolución. No sé si me equivoco. Bueno, has tocado muchos temas muy interesantes, ¿no? Has entrado de una manera así sutil en lo que es el Advaita Vedanta, en la técnica del neti neti, que es esto no, esto no. Y bueno, el estudio del Vedanta es una interiorización, es una visión hacia el interior. Yo creo que con el tiempo, porque y también depende de los sanskaras, de las impresiones que traemos de otras vidas, o si no crees en otras vidas, de las creencias que tenemos en esta vida y de la educación que hemos recibido, pues cada uno tiene unas determinadas creencias, etcétera, etcétera. Pero yo creo que todo el mundo se acaba dando cuenta de que lo que es el conseguir las cosas externas no nos dan la felicidad, nos dan un ratito de dicha. Un ratito de dicha que puede ser largo o puede ser corto, pero que una vez pasado ese ratito de dicha nos vuelven a sumir en lo que es la depresión y el mal rollo y tal. Entonces llega un momento en el que, sobre todo la gente que piensa y se plantea cosas, dice, esto no puede ser, esto no puede ser. Entonces empiezas a mirar un poco hacia adentro y te vas dando cuenta de que la verdadera felicidad está dentro. Claro, pero ¿cómo la encuentras? Pues en este mundo del Kali Yuga es complicado porque empiezas a meditar y te dan unas clases de meditación pues muy superficiales y te enseñan a meditar o te enseñan un mindfulness o te enseñan un tal para que tu mente se pacifique un poco, se quite un poquito esa ansiedad y para que rindas más en el trabajo, e incluso la empresa te paga el curso de mindfulness para que rindas más. Entonces yo me encuentro con alumnos de meditación que digo, hombre, es que esto no es meditar, esto es pegarte un viajecito por ahí, ¿qué tal? Y entonces no es fácil, por eso es tan importante la figura del maestro. El ir hacia adentro hay que seguir un marga, hay que seguir un camino, hay que seguir una tradición. Normalmente hay que tener un maestro que te lo explique, porque hay muchas puertas. Y yo creo que es muy importante pues el poder tener acceso a una puerta que sea correcta. ¿Qué es lo que ocurre ahora en este mundo? Pues que este mundo es el mundo de las abejas que van de flor en flor. Entonces está muy de moda el hacer cursos y cursos y cursos y cursos. Yo, por ejemplo, doy yoga y meditación. Y a mí muchas veces me dicen los alumnos, oye, que ya el mes que viene ya no voy porque he cogido otra actividad. Digo, ¿vale? Otra actividad. ¿Y cuál es la actividad? Dice, he empezado a nadar. Digo, ¿sabes? O estoy empezando a correr. Entonces lo ven como una actividad que por otro lado no es tan distinto a cómo se está vendiendo. Es cierto. Porque se está vendiendo como una actividad, ¿por qué? Pues porque los cursos de yoga y las clases de yoga se están impartiendo siguiendo, ofreciendo lo que la gente quiere recibir. Efectivamente. Entonces, la gente quiere recibir esto, yo te lo doy y tú me pagas. Yo gano dinero y entonces en vez de ir a trabajar para el jefe de tal, trabajo para mí mismo, gano mi dinerito y yo te doy lo que tú quieres. Y ya está. Me he desviado un poco de lo que me... No. Pero es una visión, es ir hacia adentro, sí. Es ir soltando esa dependencia de la felicidad, de todo lo que ocurre fuera. Y para eso es muy necesario, el yoga lo dice muy claramente. El yoga tiene dos palabras que son esenciales, que son abhyasa y vairagya. Vairagya es el desapego de lo externo, que no quiere decir que no te guste una cosa u otra, pero el que no dependas, el que tu felicidad no dependa del exterior. Y abhyasa es una práctica espiritual. Hay que tener una práctica que debería de ser diaria. O sea, no es ir un día a yoga, a dar una clasecita de yoga con el profesor y volver a la semana siguiente a charlar un poco con tus colegas que van a yoga contigo.
es una práctica un poco interna, hay que tener un seguimiento, eso es esencial. Joder, me encanta. Me encanta, y perdona, porque tengo que aquí meterme en una cuestión que a mí más que preocuparme, la indago, la investigo, y que es la cuestión del vacío existencial, que en la actualidad está en boga. Porque antes, cuando he soltado la carcajada, ha sido porque es que justo hoy que hablar con mi pareja de la problemática que yo estoy viviendo en mi trabajo. Yo soy profesor de canto, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que voy viendo, especialmente en los últimos 5 años, que el margen de atención se reduce ostensiblemente. Y me pasa, claro, a ver, yo el canto no lo veo solamente como mi profesión, es mi vida. O sea, es decir, para mí la experiencia del canto, debo decirte que antes me ha sacado una sonrisa cuando me has hablado del ashram y de los cantarines del ashram. Pues, claro, para mí cantar es algo fundamental, es una forma de vivir. O sea, es decir, la expresión a partir de la voz, imagínate lo profunda que puede ser, ¿no? Entonces, claro, yo lo veo como algo que me lleva a una búsqueda interior profundísima, a escuchar a grandes maestros del canto desde todos los estilos, ya sea jazz, ópera, rock, da igual, ¿no? ¿Y qué pasa? Que a día de hoy, algunos de mis alumnos, y no quiero criticarles desde aquí, pero es que es exactamente lo que has dicho con respecto al yoga. Mi pareja hoy me decía, es que claro, tienen las actividades de la semana y van a canto para hacer un tic, van a yoga para hacer tic. Hace poco me pasó con una alumna que tenía una crisis de estrés brutal y le dije, oye, ¿has probado la meditación o un poquito de sosiego? Y me decía, sí, me he ido con una app. Y yo... ¿Me he ido con una, perdón? Con una app, con una aplicación. Sí. Entonces, claro, pues ¿qué quieres que te diga? Estamos en ese mundo moderno y, claro, me veo obligado a, más que preguntarte, a charlar un poco sobre ello, ¿no? Desde este... Sí, ya tengo el concepto, me está viniendo. Desde esta devoción que creo que ambos compartimos, ¿no? Por lo que son nuestras diferentes vías, por este mundo más tradicional en el buen sentido. ¿Cómo ves la deriva, ¿no? Porque, claro, tú llevas muchos años dentro de lo que es este campo. ¿Y cómo ves la deriva de ello? Me acuerdo del programa que hiciste con Swamiji sobre yoga y mundo moderno. De hecho, fue con el que os conocí. Entonces, si quieres comentarnos algunos apuntes sobre esta gramática, encantado. Bueno, sí, pero te cuento un poco sobre el canto, porque es que acabo de escribir un artículo sobre la música. Venga. En primer lugar, yo veo que, bueno, el tema de la vibración sonora, el tema de la vibración sonora es la manifestación de la realidad en diferentes niveles de conciencia, ¿no? Sin duda. Entonces, la primera manifestación que emana del silencio es ese om, ese sonido primordial. Exacto. Ese sonido a partir del cual emanan todos los sonidos, emanan todos los conceptos, emanan todas las palabras y emanan todas las notas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es lo que va ocurriendo en este Kali Yuga? Pues que yo no sé si tú te das cuenta que la música que nos ponen es absolutamente horrible. Entonces, eso denota, por un lado, o bien, que la vibración de este mundo es así de horrible, o bien que quieren imponer esa vibración para que nuestra vibración sea así de horrible. Entonces, claro, estamos primero por ahí, ¿no? En lo que es esa vibración. Y eso ocurre prácticamente con todo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esos cantos devocionales, con esos mantras que les fueron transmitidos a los rishis desde la divinidad y que se han venido transmitiendo de rishi a discípulo hasta nuestros días? Y no se sabe ni los años que se llegan transmitiendo esos días. Son unas frases de poder, que tienen un poder, que vienen de la divinidad, que están invocando algo concreto, que se han ido transmitiendo de maestro a discípulo, que se han ido repitiendo de uno a uno, que se han repetido exactamente igual porque se han enseñado de esa manera y no se dicen de otra. Y que eso tiene una fuerza y un poder que es capaz de transformar la realidad que rodea a ese sonido. Exacto. Entonces, claro, eso es tan importante que cuando yo decía cantaban mucho, ¿qué es lo que ocurre con estos cantos? Primero,
estás leyendo sánscrito, estás en una postura, estás en un asana, estás con una concentración porque estás leyendo, estás vocalizando, estás cantando. Tienes un conjunto de circunstancias que rodean a una acción que estás completamente dentro de ti, ¿entiendes? Entonces, ¿eso qué es? ¿Es una meditación? Llámalo H. Es una meditación activa, pero vamos, desde luego es un acto de interiorización y de concentración que no tienes cuando estás haciendo otras cosas y cuando estás aquí. Entonces, perdona que me haya metido en el tema de la música, pero es que me ha parecido muy importante, ¿no? No. Ocurre con cualquier acción que hagas en esta vida, como por ejemplo hacer un buen acto como letrado y como abogado y dedicarte en cuerpo y alma a eso y no para sacar una buena minuta, ¿entiendes? Ahí está. Es que has hablado de algo importantísimo y lo vuelvo, no, aquí no me voy a extender en mi pregunta porque ni siquiera es una pregunta, que es la devoción. La devoción. O sea, es decir, ese concepto que yo en su día creo que ya te compartí la charla que tuve con mi maestro sobre el amor. Y es que, claro, no estamos hablando de ese amor de Hollywood, ¿no? Estamos hablando de que tú lo encarnes y de que cualquier cosa de esta charla que tengo contigo, la manera que tengo de sentarme, la forma en la que encaro mi trabajo, o sea, siempre le puedes aplicar devoción. Sí que es cierto, mientras estaba hablando, claro, me venía una intuición. Y es que, claro, en un mundo donde cuesta tanto manifestar la devoción y el amor, fíjate, es bastante paradójico, ¿no? Es un mundo en el que se valora mucho el recibir. Sobra decir lo que ocurrió con las redes sociales, ¿no? Y esa obtención gratuita de dopamina por los me gustas. Pero claro, es que últimamente, y es lo que yo vengo observando por mi experiencia profesional, es que es difícil dar. Es que ya es difícil dar porque estamos tan bloqueados, estamos en esa vorágine, ¿no? O sea, la energía tamásica ya prácticamente gobierna todo, que cuesta poder dar. Entonces, cabría, ¿no?, la pena preguntarse. Vamos a detenernos un poco en esto, mira, y porque claro, estamos un poquitín a la deriva. ¿Cómo has observado un poco? Vamos a poner una fecha, por ejemplo, pongamos 2010, ¿no? Que fue un poco cuando se empezaron a popularizar todos estos medios de las redes sociales, Facebook y demás. Dentro de tu campo, por supuesto, ¿no? Tanto profesional como, por supuesto, en lo que hoy nos atañe, que es esa vía espiritual en la que tú estás muy, vamos, metido, sería una palabra que se quedaría tosca. ¿Cómo observas ese devenir del mundo moderno en la relación a la tradición en la que estás? A mí me da igual que me llamen conspiranoico. A mí también. Me da exactamente lo mismo, pero yo lo que veo es que aquí hay aquí hay una vía de liberación, que es la vía espiritual, y que la gente que domina el mundo la conoce. Sí. Hay una vía espiritual que saben que hay un camino a través del cual eres absolutamente invulnerable. Eres libre. Aunque surfees. Aunque surfees, eres libre. Carecer de miedo, aunque tengas cuidado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo lo que estoy viendo es que, de alguna manera, todas estas tradiciones espirituales, como todo, lo están manipulando. Entonces, tradiciones espirituales, de lo que yo sé un poquitito, muy poco, como el yoga, por ejemplo, yo veo que está siendo absolutamente manipulada. Y yo me estoy encontrando ahora mismo con algunas cosas como no sé, abogo por un yoga feminista, por un yoga exento de llamas y ni llamas, por un yoga exclusivamente físico. Llámalo como tú quieras, pero eso no es yoga. Claro. El yoga es una tradición espiritual que está dentro del hinduismo, que está dentro de la India y que tiene unos pilares, unas bases, unos fundamentos. Y eso es el yoga. Lo otro es otra cosa. ¿Qué es lo que yo veo? Pues el yoga que se da en los gimnasios, la meditación que se da en los cursos y todo esto pues no es ni yoga ni es meditación. Eso se está haciendo muy grande
Ya. Porque es que ahora, Ya. es que antes hacía muy poquita gente yoga, ¿eh? Muy poquita. Y ahora yo veo en una ciudad como la mía, que es una ciudad pequeña, que no sé, puede haber 50 o 60 profesores de yoga. Es una ciudad pequeñísima. Y es que casi hay más profesores de yoga que alumnos. Claro, ¿es yoga esto? Pues no, en algunos casos sí, cuidado, que no se me entienda mal, en algunos casos sí, pero en otros no, llámalo gimnasia, llámalo, no sé, mover la respiración, llámalo tal, pero claro. Y yo creo que esto es un proceso manipulativo desde las élites. ¿Puedo estar equivocado? Puedo estarlo, pero no lo creo, porque lo están manipulando absolutamente todo, Todo, todo. todo. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos. También está el discernimiento de la gente para Ujú. elegir qué es lo que ve, qué es lo que no ve, con quién va, qué es lo que hace. Yo por eso siempre digo que es muy importante, digo, búscate un buen profesor de yoga, búscate a alguien con el que conectes, búscate a alguien con el que verdaderamente estés bien. Es muy importante. Claro. Volvemos otra vez a la figura del maestro. Claro. A ver, yo personalmente, si te soy sincero, pese al devenir que vengo observando, ¿no? Bueno, todo lo que hemos analizado ahora mismo. Sí que creo que ya el péndulo se está empezando a escorar mucho hacia un extremo Sí. y pese a la manipulación, que también te digo una cosa, es totalmente coherente con la época que nos ha tocado vivir. Ya voy observando claros síntomas de agotamiento, ¿no? Entonces sí que voy viendo que empieza a haber como una necesidad de vuelta a un orden más natural. Con eso no estoy diciendo ni muchísimo menos que a esta situación se le vaya a dar la vuelta. No, la verdad es que si te soy honesto, creo que si tuviera que definirme de una forma sería como pues un no pesimista, un realista radical y en que esto se va a autodisolver. Entonces, no obstante, habrá que seguir surfeando, porque la vida es Sat Chit Ananda, ¿no? Como se dice precisamente, ¿no? Es existencia, dicha. Luego me lo traduces porque creo que era conciencia, existencia y dicha o algo así me parece que era, ¿no? Eso. Entonces, ya hay tanta saturación, hay tanta vanidad dentro del campo espiritual que algunos estamos ya dándole la espalda a todo eso, nos dirigimos hacia la naturaleza, nos dirigimos hacia el puro silencio. Y mira, de hecho, precisamente, como me gustan las sincronicidades, he tocado un tema que para mí, pese a que soy un poco parlanchín, lo reconozco, me apasionan nuestros temas y si quieres podemos hacer un cierre a nuestra primera conversación, que he disfrutado mucho, espero que tú también, con este último concepto que he traído a colación y que para mí al menos es el que más valía tiene para ayudar a surfear. Si hay una tabla de surf, es el silencio. Entonces, para ti, Ángel, ¿qué supone? ¿Qué supone el silencio? ¿Qué supone Mouna? Bueno, en el silencio está todo. En el silencio está todo y yo cada vez busco más el silencio. Los maestros advaitines iban siempre buscando el silencio. Mi amadísimo Ramana Maharshi enseñaba en silencio. Aunque sus libros están escritos y tienen forma de conversaciones, a lo mejor entre una respuesta y otra respuesta, o una pregunta y otra pregunta, algunas veces pasaba un día o pasaban varias horas. La enseñanza de Ramana era el silencio y la presencia delante de él. Esa presencia era transformadora y ese silencio era lo que te enseñaba, porque se manifestaba su verdadero ser, que no era distinto ni diferente al de Arunachala, que era la montaña sagrada, y al de Shiva, que es el propio Shiva, que vive, no es que viva, sino que es esa montaña sagrada. Con lo cual, el silencio es esencial. De hecho, el primer maestro de Advaita Vedanta, el primer maestro de todo, es el maestro del silencio, ese que enseña en silencio. Y alrededor de él se sentaban los discípulos
Y ese silencio que emanaba de él simplemente era lo que les enseñaba absolutamente todo. Estos son los grandes maestros, ¿no? Los que enseñan en silencio. Yo te digo que cuando Swamiji habla, a mí me fascina. Incluso en estas conversaciones que decías antes, yo me llevo toda la charla preparada y tal y cual, y es empezar a hablar con él y toda la charla que yo llevo preparada se va, ¿no? Entonces yo tengo que irle siguiendo y tal y cual. Entonces me fascina. Pero los momentos más fascinantes que yo he vivido con él han sido los momentos en silencio. Y curiosamente, él me ha contado en muchas ocasiones, y nos ha contado a todos, que los momentos más impresionantes que ha vivido al lado de su maestro, que también le encantaba escucharle, de Swami Muktananda, eran los momentos de silencio. ¿Por qué? Pues un poco por lo que hemos dicho antes. El sonido emana del silencio. Todo el sonido está ahí, en ese silencio. El conocimiento y la palabra emanan del silencio. Toda palabra está en ese silencio. La felicidad emana del silencio interior. Toda la felicidad está en ese silencio. Y el ruido cada vez nos va distorsionando más. A mí me gusta el silencio. Yo cuando regresé de aquel primer retiro con Swami, mi mujer, nos fuimos, porque es que además, bueno, te voy a contar una cosa que me salgo un poco, y que es un poco de broma, pero yo tenía luego un retiro de neotantra en la isla de Santorini con un antiguo profesor muy famoso, Guillermo Ferrara, lo voy a decir, muy famoso, que ahora somos muy amigos, de neotantra que yo tenía en la isla de Santorini. Él es muy conocido, es argentino y tal. Y entonces, antes de ir a Santorini, digo, ¿por qué no nos vamos un poco a Creta y nos damos una vuelta por allí, lo conocemos y pasamos unos días juntos? Que, vale, perfecto. Y cuando yo llegué, me dijo, ¿qué te pasa que no hablas? Oh. O sea, la transformación de aquel primer retiro con Swamiji fue sumirme en un silencio interior tan profundo que simplemente la visión del mar, la escucha de mis pasos, la escucha de las olas, el estar con ella sin hablar y tal, para mí era absolutamente maravilloso. Y ese Sat Chit Ananda que tú dices es un poco la definición de Brahman. Brahman es el absoluto. Claro. Cualquier definición es como que trastoca un poco el silencio de ese absoluto. Pero hay que darle una palabra. Entonces, Satchitananda es lo que el Vedanta dice: existencia, conciencia y dicha. Y esa existencia, conciencia y dicha están dentro, no están fuera. Entonces, es muy bonito. Claro, cuando esto te va llenando y te va impregnando tu vida, pues las cosas de fuera y el ruido pues van perdiendo importancia. Y eso no quiere decir que no ames a tu esposa, sino todo lo contrario, porque otra cosa que decías es el tema del amor y el tema de dar. Ay, amigo. Yo veo muy complicadas ahora las relaciones que se están estableciendo entre las parejas y tal. Y cuando yo tengo un amor profundo por Swamiji y un amor profundo por mi pareja, es un amor profundísimo. Yo no espero nada de ella. Yo simplemente lo que tengo lo doy, pero no porque se lo dé, sino porque se me desborda y me sale. ¿Pero por qué? Porque estoy en el silencio interior y a ella la pasa un poco lo mismo. Si tú te sales fuera de ese silencio y estás en una transacción de a ver de quién da más y yo no te doy porque no he recibido, pues claro, entonces eso no es amor, eso es otra historia. Otra vez se desvirtúa. Hay algunos apuntes muy interesantes también, ¿no? Y todo esto son transformaciones de creencias que nos están metiendo
para llevarnos no sé dónde, para llevarnos a una esclavitud y para llevarnos a una dominación. Porque alguien que está enamorado, pues está enamorado. Y alguien que no tiene miedo, pues no tiene miedo. Y alguien que es libre. Y alguien que vive en su interior, pues vive en su interior. Hombre, hay que andar con cuidado y hay que surfear, ¿no? Pero es diferente. No es alguien a quien se le esclavice de una manera tan sencilla, ¿no? Es que da para mucho, ¿eh? Todo esto último que acabas de comentar. Pero si quieres ya lo hablaremos en posteriores charlas, que de hecho, bueno, quería comentar a los espectadores que Ángel y yo hoy en nuestra primera conversación estamos iniciando una serie de programas en los que tocaremos, ¿no?, conceptos alusivos a hinduismo, pero bueno, viendo un poco la deriva tan bonita que hemos llevado, hay tela que cortar. Sobre la modernidad y sobre el objetivo, bueno, yo la verdad es que cada día lo tengo más claro, ¿no? O sea, lo que sería un poco esa instalación de esa tecnocracia que algunos, incluso algunos sanadores, nos venden como si fuera una especie como de estado en el que, bueno, pues nos vamos a dedicar a prácticamente, como las máquinas nos van a liberar, vamos a podernos dedicar a, no sé, a la contemplación. Pero bueno, bajo mi punto de vista, la situación empieza a ser ya bastante peculiar. Antes te he nombrado lo que es ese vacío existencial inmenso, pero ¿sabes lo que pasa, Ángel? Que yo personalmente, más allá de la deriva distópica presupuesta al Kali Yuga, intento sentir desde lo más profundo de mi ser que todo tiene una coherencia, ¿sabes? Y que me voy a hacer eco de unas palabras que mi amigo Gabriel Cáceres, Sifu, siempre habla en sus programas. Y es que para que una rueda funcione, hay algo que tiene que ir hacia atrás para que otro vaya hacia adelante. Entonces, bueno, nosotros estamos en ese periodo, somos testigos, para mi parecer, de una época de excepción y que tenga que traer lo que tenga que traer. Por lo pronto, y no es por hacer la pelota, creo que trae conversaciones como estas, encuentros como estos, y poco a poco, pues oye, aquellos que estamos con esta visión un poco más constructiva, cuanto menos, nos estamos conociendo. Entonces, antes de cerrar el programa, quería, pues eso, agradecerte enormemente. La verdad es que creo que ha sido una charla preciosa. Espero que a los espectadores os guste. Y te cedo el micro, por si quieres comentar alguna cosita más y despedimos. Sí, pues primero con respecto a lo que dices de la modernidad, sí. Swamiji dice, y Swami Satyananda, y yo creo que la modernidad, esto que nos han metido, es el gran problema actual. Sí, o sea, porque es que se ha cargado todos los valores existentes que daban soporte a una sociedad. Eso por un lado. Y luego, pues bueno, ya simplemente como despedida decirte que para mí ha sido un auténtico placer charlar contigo, ¿eh? O sea, ha sido un placer absoluto. Si quieres, en las próximas charlas podemos ir acotando un poquito los temas, podemos hablar de hinduismo, podemos hablar de yoga, podemos hablar de tantra, pero hoy ha sido un tema un poquito general, claro. Pero yo creo que muy interesante porque ha sido una toma de contacto que yo veo que tú y yo nos entendemos muy bien, ¿eh? ¿No? Claro, entonces, bueno, pues, y yo creo que, bueno, pues siempre salen cosas interesantes. Y un auténtico placer y mi inmenso agradecimiento por haberme invitado a tu programa. Espero que sigamos viéndonos, que sigamos charlando y Siva Siva, que dirían los sibaitas y los advaitines. Desde luego que sí. Sí, no, para mí ha sido un placer también. Creo que efectivamente sí se siente, ¿no? Se siente la química cuando está presente. ¿Sabes? Creo que han salido un montón de temas. Efectivamente, hoy era la toma de contacto, pero yo creo que vamos súper valiosa. Entonces, vamos a animar a los espectadores, por cierto, que en esta serie que vamos a hacer Ángel y yo, si queréis, bueno, pues hacernos alguna sugerencia. A mí me gusta mucho, ¿no?, tener un poco esa interacción con los espectadores. Pues podéis dejarnos en los comentarios, pues oye, pues hacer un programa de la Advaita, o yo qué sé, o queréis tocar alguna cosita, pues por ejemplo, de alguna fuente concreta, ¿no? Pues por ejemplo, el Mahabharata, pues oye, podéis hablarnos un poco de ello. Encantadísimos. No obstante, pues sí, iremos acotando. Y desde aquí decirte lo mismo, para mí, vamos, agradecimiento, ha sido un absoluto placer. Entonces, estamos en contacto para lo que haga falta y, pues eso, seguimos. Shiva, efectivamente. Gracias por todo, Ángel, de corazón. Muchas gracias. Namaste.